Vamos a la palabra del Señor, el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Es el segundo libro de la Biblia. Éxodo significa salida. Es parte de los 5 libros que se llaman Pentateuco, escritos por Moisés, de acuerdo a la tradición judía. Y vamos a hablar de los recuerdos de mi padre. Recuerdos de mi padre, ese es el tema que le he puesto. El día de ayer creo que muchos recibimos mensajes, ya sea verbales, presentes, de nuestros hijos, incluyendo de nuestras hijas, llámense nueras o hijos yernos. Muchos nos conmovieron, ¿verdad? Esos mensajes de la manera, de la forma, cómo ellos se expresan, cómo ellos recuerdan cómo fue usted como padre. Otros, pues no recibieron absolutamente nada, pero es bueno reflexionar cómo ha sido nuestro caminar, y para aquellos que son padres en potencia, que están criando hijos e hijas, no se les olvide, ¿verdad?, que nuestros hijos quedan marcados todo lo que usted y yo hacemos por ellos, por cada uno de ellos, no se les olvida. Y a los jóvenes y señoritas que están acá, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida. Tienen que honrar a sus padres, se lo merezca o no se lo merezca. Eso es lo que manda la palabra del Señor. Así que el tema se llama los recuerdos de mi padre. Versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel y su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés. O sea, en pocas palabras, los hijos no estaban con Moisés. La esposa no estaba con Moisés, sino que estaban con el suegro. Como muchos hogares hoy en día, ¿verdad? Que en este caso, por el abandono del papá, por el abandono de la mamá, pues han tenido que quedarse. No es el caso de Moisés, porque Moisés le estaba sirviendo a Dios. Pero mire, el suegro toma a la hija y a los nietos y lo lleva a ver a su papá. Eso es lo que está hablando. Y dice el versículo 6, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo bien que Jehová había hecho al haberle librado de mano de los egipcios. No pierde el cuadro. Moisés contando todas las maravillas a su suegro Jetro de todo lo que Dios había hecho, y los hijos escuchando, los hijos viendo. Se habían privado de su papá, la esposa se había privado de su esposo. Bueno, en este caso porque él estaba sirviendo al Señor, pero en los otros casos es porque el papá está ausente, porque el papá se ha ido, la mamá se fue o qué sé yo. Pero vamos a orar. Bendito Dios y Padre, háblanos al corazón hoy en esta mañana. Lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una historia que toca muchas veces el corazón, porque uno se pregunta: ¿y los hijos qué tenían que ver?
En este caso, Dios había llamado a Moisés a un trabajo muy grande, espiritual, y nada menos que sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, para lo cual Dios lo había preparado por mucho tiempo. Y en esta historia vamos a hablar de algunas cosas de manera alegórica, porque no está plasmado en la palabra, pero hermanos, pensando qué pudo haber pasado con estos jovencitos que vieron, que prácticamente no vieron a su papá durante toda su vida, podemos decir prácticamente, porque Dios le encomendó sacar, libertar al pueblo de Israel y guiarlo por 40 años por un desierto. O sea, Moisés entregó su vida o estaba dedicado completamente a servir al Señor. Y hermanos, la primera pregunta que vino a mi corazón es, ¿qué hubiera pasado si estos jóvenes estuvieran en este tiempo? ¿Se recuerdan la generación de los famosos millennials, creo que se llamaba, verdad? En la década pasada, hoy creo que es la alfa, con tantas redes sociales, con el internet, con tantas influencias. Creo que lo primero que hubieran hecho es irse, ¿verdad? Por la ausencia de un padre, por la ausencia de una madre. Y así está. Hoy en día hay muchas generaciones que guardan rencores, que guardan resentimientos, que tienen reclamo. Me decía una jovencita, solo quiero ver a mi papá para decirle todo lo que yo siento en mi corazón. Nunca estuvo conmigo. En los momentos que yo más lo necesité, mi papá nos dejó, mi papá nos abandonó. Él dijo que iba para darnos una mejor vida, se fue del país, pero no sabemos nada de él, nos abandonó. Imagínense qué tremendo lo que muchas veces los jóvenes albergan en su corazón. No en todos, ¿verdad? Porque muchos han tenido buenos padres, ¿verdad? No vamos a hacer, no vamos a generalizar. Pero acá los hijos de Moisés, dice que se llamaba Gersón y Eleazar. Imagínense que en ese tiempo, como no habían cámaras, no se podían tomar fotos, no había celulares, no había internet, el abuelo era el encargado, ¿verdad?, de hablarle de lo que su padre, de lo que Dios le había encomendado a su papá. Porque me imagino que preguntaban, ¿y dónde está mi papá? ¿Y qué se hizo mi papá? Nunca hemos tenido un papá que vaya a jugar con nosotros en la escuela, en el colegio. Imagínense que me han dicho que ahora en muchos colegios están quitando el Día del Padre y le llaman hoy el Día de la Familia por la ausencia de muchos papás. Y los niños, pues eso, quiera sí o no, es un choque emocional que tienen en su corazón. Entonces, muchos de nosotros no hemos entendido todavía el encargo, la labor que Dios nos ha dado como padres. En este caso, Jetro, el suegro, y gloria a Dios por los suegros, por los abuelos, hermanos que se encargan de nuestros hijos, de nuestros errores y de tantas cosas, ¿verdad? Muchas veces nuestra irresponsabilidad y nuestros hijos van a caer en manos de ellos y hacen y siguen y continúan haciendo esa tremenda labor. Me decía una jovencita, para mí mi mamá y mi papá es mi abuela. Ella es la que me sacó adelante. Ella es la que estuvo siempre ahí, mi papá y mi mamá en su mundo, pero mi abuela siempre estuvo pendiente. ¿Y sabe cómo me sacó adelante, pastor? Vendiendo dulces, me decía esta jovencita. Y yo veo que cada vez que cumple años o sea, que recuerdan el fallecimiento, ella siempre pone algo bien bonito para su abuela, exaltándolo. Entonces, hermano, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba sirviéndole a Dios. Dios le había comisionado, lo había apartado. Pero usted y yo, es importante, hermanos. Por eso se llama, ¿qué recuerdos tienen nuestros hijos de nosotros o van a tener de nosotros?
Le digo esto porque, bueno, en el caso mío, en el caso del pastor Catán, digamos, de los que yo conozco, ya nuestros hijos se fueron. Pero, ¿qué recuerdos tienen ellos del hogar, de la familia, de sus padres? Usted que es padre en potencia, que está criando a sus hijos, que los está sacando adelante. Yo le exhorto y en esta mañana a que no deje pasar esos momentos hermosos, bonitos de la niñez, de la adolescencia. Disfrute cada momento con sus hijos, porque los hijos se van y luego solo quedan los recuerdos. Moisés no ejerció la figura paterna como la tenía que haber ejercido. ¿Pero por qué? Por la magnitud del compromiso que tenía con Dios. Hermano, es muy probable que los hijos desde un inicio, estoy alegorizando, me imagino que se preguntaban, ¿dónde está mi papá? Le preguntaban al abuelo. En la historia que hemos leído hemos visto que Jetro lleva a sus dos hijos y a la esposa donde Moisés para verlo. Y Moisés le cuenta todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Pero, hermanos, la pregunta es, estos muchachos, Gersón y Eleazar, imagínense, tantos años sin ver a su papá. Me imagino que no fue ningún impedimento para ellos el hecho de que le servían a Dios para conocer de su papá, porque tenían un abuelo, tenían un papá, abuelo que estaba haciendo la labor de papá y constantemente pues llevaba a sus hijos delante de su padre para que se dieran cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Miren lo importante que es la comunicación, lo importante que es la amistad con los hijos. Haga un tiempo con ellos, siéntese, platique. Miren, no hay nada más precioso y es una protección tan grande que como padres le podemos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas a través de la conversación, a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque ellos tienen la confianza de contarles. Me decía una paciente en esta semana, ella tiene una hija, claro, ella le ha tocado criar a su hija sola, sin un padre, como muchas madres, y bueno, ya habían pasado como 7 años que no la había visto, y llegó esta semana al consultorio y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y Gaby, le pregunto por la hija, porque la estuve tratando por años, y me dice, mire, fíjese que se separó del esposo, me dice, se había casado. Imagínese, o sea, de generación en generación, muchas veces se va trasladando eso. La dejó, la abandonó. ¿Y cómo están las niñas? Le digo, ay, doctor, me dice, viera cómo me llenan el corazón, cómo me he acercado a ellas. Pero el punto es que me dice, sabe, son gemelas, tienen 7 años. Fíjese que una de ellas estaba contando, fíjate abuela que me gusta un niño. Ajá, le dice, ¿y cómo se llama? Fíjate que voy a averiguar el nombre, le dice. Pero me gusta. Y él ya me dijo que yo le gusto también. Pero yo le he dicho que se espere porque estoy muy chiquita, que cuando tenga 9 años, le puedo decir que sí. Imagínese. Y me dice, y yo escuchándola, yo oyéndola, yo le decía, ay, ¿por qué te gusta el niño? ¿Cuál es el punto? Mire qué buena la comunicación. Mire qué bueno tener una amistad con ellos, desarrollar eso para que usted ponga esas barreras de protección y que sea el primer consejero o la primer consejera y no vengan las cosas por sorpresa muchas veces. Entonces, estamos hablando de los hijos de Moisés, Gersón y Eleazar. Nunca conocieron a su padre en muchas de las diferentes etapas. Pero hoy en día es lo mismo. Muchas veces dejamos que nos absorbe el trabajo, que nos absorban los problemas. Mire, una de las cosas que recomiendan no hacer es llevar los problemas a la casa, el hogar. Su casa es el oasis, es el paraíso que Dios ha establecido aquí en la tierra.
y hay que dejar los problemas fuera. Le digo esto porque aunque usted no crea, los hijos se fijan. Mis hijos cuando se reúnen siempre me dicen, ¿te acordás cuando llegaban los sábados bien enojados? Y nos decía, qué desorden el que hay, que no sé qué, que no sé cuándo. Y nosotros habíamos pasado felices. Yo le digo, no lo vayas a hacer vos con tus hijas. Entonces muchas veces las cargas y los problemas los llevamos a la casa y los niños esperándolo. Entonces, hermano, por el servicio a Dios, en este caso, nunca disfrutaron de su papá. Imagínense que nunca conocieron esa etapa cuando Moisés no había nacido, claro, ¿verdad? Pero quizás nunca se las contó cuando había sido príncipe de Egipto. Recordemos que Moisés pasó 3 etapas. Los primeros 40 años como hijo de la hija del faraón. Luego después 40 años en el desierto como pastor de las ovejas de sus suegros Jetro. Y luego 40 años guiando al pueblo de Israel. Pero imagínense que pasaba todo el día en el campo, esos 40 años, cuando sus hijos estaban creciendo. Entonces, hermanos, sus hijos llegaron a la adolescencia y a lo mejor quizás nunca tuvieron esa cercanía con su padre. Entonces, mire lo que dice Éxodo 18:4. Vaya a Éxodo 18:4, en el texto que estamos, y dice que uno se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. O sea que en cierta manera sí ejerció una influencia espiritual en sus hijos. Pero miren la importancia de ser como sacerdotes del hogar, enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios, dejarles una herencia espiritual, pero esa es una responsabilidad de nosotros los padres. Pero quiero ir al punto de este mensaje. Le hago una pregunta. ¿Cómo le gustaría a usted, papá, que está acá, que le recuerden sus hijos? ¿Cuáles son las fotos que sus hijos van a tener de usted? Quiero que vaya a Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Será que estas eran las fotos que tenían sus 2 hijos de Moisés? Dice, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, heme aquí. Mire qué tremendo. Está narrando el llamado de Dios a Moisés. Y a partir de ese momento, Moisés ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque se dedicó completamente al servicio de Dios. Y ahí lo vemos subiendo al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Hubo un momento que estuvo 40 días y 40 noches delante del Señor. Y la pregunta que me hago, ¿será que sus hijos lo vieron buscando de Dios? Y la primera pregunta que me hago es, ¿lo han visto a usted sus hijos de rodilla delante de Dios? ¿Lo han visto a sus hijos enfrentar los problemas tomados de la mano de Dios? ¿O nos han visto fingiendo espiritualidad? Porque habemos muchos de nosotros los padres que desanimamos a los hijos. Son los hijos que nos dicen, papá, vamos a la iglesia. Papá, y hoy no vamos a ir a la iglesia. O somos de aquellos padres que andamos exigiéndole a nuestros hijos espiritualidad y no lo ven en nosotros. ¿Cuáles son los recuerdos
que nuestros hijos van a tener de nosotros, espiritualmente hablando. Por eso, mire, enséñele a sus hijos a enfrentar los problemas delante de Dios a su edad, pues. No nos pongamos a denigrar a la mamá o a denigrar al papá, ¿verdad? Cuando vamos a orar. Mira, vamos a orar por tu papá porque es un gran borracho, porque es un gran mujeriego, que no sé qué, que aquí, que allá. No, de ninguna manera. Hijos, vamos a orar por tu papá, vamos a orar por tu mamá, para que esté aquí con nosotros. Mira el problema que estamos enfrentando, lo vamos a enfrentar delante de Dios, tomado de la mano, y para eso es el altar familiar. Que lo vean sus hijos resolver los problemas económicos, problemas familiares, matrimoniales, problemas de salud. ¿A través de qué? A través de la oración. Mire, qué importante es que le llame un hijo y que le diga: papá, necesito que ores por mí. Y no que le llamen, ¿verdad? Papá, tengo este problema, necesito que me des tanto, necesito que vengas y me ayudes con esa situación, con este problema. Sino que ellos sepan que los problemas, ¿cómo se resuelven? En primer lugar, andando derecho delante de Dios, y en segundo lugar, buscando a Dios con todo el corazón. Me imagino que de repente estos hijos, no sé si estaban adolescentes ya o ya preguntaban por su papá, a su mamá o a su suegro: ¿y mi papá cuándo va a venir? Va a venir dentro de un momento, lo vamos a ir a ver la otra semana, porque él está con Dios en este momento. Él está en el monte Sinaí buscando de Dios. Miren la importancia de dejar marcados a nuestros hijos espiritualmente hablando. Le digo por qué, espiritualmente, ¿por qué? Porque problemas van a tener en su vida y ellos van a saber que los van a enfrentar como usted lo hacía, como yo lo hacía, hablándoles de Dios, hablándoles de que siempre hemos de estar tomados de la mano de Él y diciéndoles, dice la Biblia, que separados de Dios nada podemos hacer. Quiero que vaya a Éxodo capítulo 7, versículo del 1 al 7. Imagínense, yo me pongo a pensar, su suegro contándole: mira, tu papá va a ir a hablar con el presidente, porque Dios le ha dado una orden que deje ir a su pueblo. Imagínense ver la valentía de los hijos del papá, de enfrentándose a los problemas. Y dice el versículo 7 del capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Miren la importancia de la unidad, y sobre todo cuando los hijos nos recuerdan, cuando nuestros hijos hablan de nosotros. Bueno, en los colegios se da eso, ¿verdad? Que los niños le dicen: ya vas a ver, a mi papá le voy a decir, para que venga y te castigue, porque mi papá es como Superman, porque mi papá es fuerte, porque mi papá es aquí, porque mi papá es allá. Mire, los hijos, lo que se van formando. Me imagino que Jetro le decía: tu papá es un hombre de Dios, tu papá es muy valiente, tu papá está en el palacio del faraón para decirle que deje ir a su pueblo. Imagínense cómo se sentían de orgullosos los hijos de Moisés, la esposa de Moisés, de ver la valentía, de ver cómo Dios estaba usando a Moisés en sus propósitos, en sus planes.
Mire qué importante no demostrar debilidades ni flaquezas delante de nuestros hijos. No se queje delante de ellos, hombre. Incúlquele fortaleza, incúlquele que con Dios todo se puede, que con Dios vamos a salir adelante. Creo que muchos de nosotros quizás hemos llorado, ¿verdad? Allá nosotros solos, en el baño, en cualquier lugar, de frustraciones, de tantas cosas. Pero eso es lo que Dios manda. Dice que cuando usted ore a Dios, vaya a su lugar secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, ¿qué dice la Biblia? Te va a recompensar en público. Que nunca vean sus hijos sus debilidades. Cualquiera que sea la situación que estén atravesando en parejas, como esposos. Mire, tenemos ese defecto de poner en mal a nuestra esposa, de poner en mal a nuestro esposo con nuestros hijos. No haga eso, hombre. No haga eso, sino que enfrente las cosas con oración. Dígale, hijo, estamos atravesando problemas, son parte de la vida, pero vamos a ganar esta batalla. No dejemos de orar, no dejemos buscar de Dios. Hasta este día, Dios no nos ha dejado. Le digo esto porque tarde o temprano van a llegar sus hijos frustrados, van a llegar sus hijos con situaciones que han atravesado, de relaciones, de tantas cosas. ¿Y qué esperan ellos? Una palabra de aliento, no una reprimenda. Claro, usted tiene que escucharlos, tiene que darle palabra de alivio y después pues la corrección. Pero que vean en usted en primer lugar su valentía, su liderazgo para enfrentar las cosas. Entonces, mi amado hermano y hermana que está aquí en esta mañana, el objetivo de este corto mensaje por cuestiones de tiempo es pues dejarle en su corazón la importancia de lo que sus hijos van a recordar, de cómo usted y yo dejamos huella en el corazón de nuestros hijos. Por eso los hijos y las hijas que están acá, se han pasado por diferentes situaciones, vengan delante de Dios. Dios es especialista en sanar esos corazones que están con resentimiento, que están con diferentes situaciones emocionales, por tanta situación que hemos atravesado o pasado como padres. Nosotros como padres no somos perfectos, cometemos errores, pero lo importante es que nuestros hijos vean que usted y yo, cualquier problema, cualquier situación, lo hacemos siempre tomados de la mano de Dios. Por favor, dejen huella en sus hijos, que siempre que se recuerden de usted, recuerden que fue un hombre o una mujer de Dios, que siempre estuvo ahí con el consejo oportuno y que siempre estuvieron ahí para ayudarle en cualquier situación. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.